Hola, ¿cómo están? Los saluda Liliana Ruiz. Bienvenidos a un episodio más de Una Nueva Perspectiva, tu espacio para crear una nueva realidad en todas las áreas de tu vida. El día de hoy tengo a un invitado muy especial que lo considero mi amigo desde hace ya algunos años y él es autor de su más reciente éxito, Lo que pienses cosecharás, una guía al despertar espiritual. Asimismo, es creador del método de sanación REM o REM Healing. Y bueno, dentro de su trayectoria, él ha tenido diferentes certificaciones como maestro en hipnosis, programación neurolingüística, life coach, y en fin, él ha tratado a través de sus dos canales de YouTube compartir no solamente su experiencia, sino todo aquello que él sigue aprendiendo y que es en su interés compartir con la humanidad a través de sus dos canales de YouTube. Uno en donde él enseña mucho sobre lo que es el curso de milagros y en su otro canal se llama La ansiedad me tiene miedo. Con ustedes, Enrique Villanueva. Bienvenido, Enrique. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muy contento de acompañarte, Liliana. Es un espacio que habíamos estado planeando por mucho tiempo y ahora se dio la oportunidad, así que yo contentísimo de poder estar contigo y compartir con toda la gente que te sigue. Gracias por crear este espacio. No, sí, mira, tú eres una de las pocas personas que yo desde un inicio que pensé, quiero empezar a hacer entrevistas, fuiste de las primeras personas, si no es que la primera persona que vino a mi mente de alguien muy comprometido con lo que es el despertar de la conciencia, que las personas eliminen sus falsas creencias y empiezan a crear una nueva realidad en todas las áreas de su vida. Y fue algo que, francamente, por miedo a estar frente a cámaras, postergué una y otra vez y sin embargo, desde este pasado 2020 sentí ese llamado muy fuerte. Dije, lo voy a retomar esa idea, voy a salir de mi zona de confort, de no estar frente a cámara y voy a materializar de alguna manera esa idea, porque es más fuerte muchas veces el llamado que tú tienes a hacer lo que te apasiona y a poner tu granito de arena en el despertar de la conciencia, que dije, no más. Entonces, Enrique y yo nos pusimos finalmente de acuerdo y bueno, aquí estamos con la única intención de justamente ayudarlos a ustedes a comprender que somos muchísimo más de lo que a veces tocamos y creemos que somos, pero qué mejor que Enrique sea el que empiece este día de hoy a compartir su experiencia con nosotros. Enrique, me gustaría preguntarte para empezar a entrar en calor, ¿qué fue lo que a ti te llevó a escribir este libro, Lo que pienses cosecharás, una guía al despertar espiritual? ¿Cómo fue tu proceso? Por varios años yo estuve subiendo notas en Facebook y en las diferentes plataformas y eran notas que llevaban la voluntad de iluminar un poco la mente de la gente, ¿no? Siempre firmaba luz en tu camino en el final de cada nota y era como la marca de la nota que les estaba dejando. Y la gente se impactaba mucho con estos mensajes cortos, ¿no? Que eran quizás una página o a veces más pequeños que eso. Por un periodo largo de tiempo, de unos años estuve haciéndolo y hacía tiempo que no publicaba. Y mi novia de esos días me dijo que sabes que hay mucho material allí, es material importante y una coherencia en todo lo que has publicado y quizás pudieras ponerlo en el formato de un libro. Entonces, yo al principio lo tomé así como una broma, dije, no, ¿cómo voy a hacer eso? Ahorita no tengo tiempo. Pero ella me lo sugirió una y otra vez hasta que dije, bueno, de pronto sí debería, ¿no? Y empecé a juntar el material y me di cuenta que de verdad había coherencia de temáticas. Entonces, lo coloqué en el formato un poco fluido en el que se generó la información, porque cuando yo subo una nota es porque alguien me ha hecho alguna pregunta. Ya ves que tengo muchos seguidores en YouTube y sobre todo YouTube, más que en Facebook. Y, y la gente siempre está en privado mandándome mensajes y Enrique, acerca de esto, respóndeme esta pregunta, por favor, dime tal cosa. Entonces, de las respuestas de estas personas que surgieron esas notas, ¿no? Y cuando yo veía que la nota era interesante, que no nada más era respondida para uno, sino que podía impactar a muchos, entonces cuando subía la nota. Así que lo que hice fue
colocarlo en el formato de pregunta-respuesta, ¿no? Y yo planteaba, por ejemplo, a ver, estoy aburrido de equivocarme y cometer errores todo el tiempo. ¿Existe un estado de conciencia que garantice que esto ya no ocurra más, por ejemplo? Entonces, partiendo de esa pregunta, yo me explayo y respondo ahí, ¿no? Y más o menos así es como el libro fluyó. Por supuesto que todo lo que respondo a la gente en estas notas que luego se compendiaron en el libro, son cosas que he explorado previamente, preguntas que yo mismo me he planteado en otros momentos y a las que son preguntas que no podían quedar sin responder, o sea, que eran importantes para mí. Entonces digo que si comparto algo es porque lo tengo. Y Ujú. cuanto más lo comparto, más lo tengo, o más mío es. Entonces, como aprenderlo doble, ¿no? Cada vez que estoy entregándole a la gente. Y así fue como se fue compendiando esto. Luego surgió una amiga en México que me escribe y me dice, Enrique, si estás escribiendo, yo he formateado libros, y ella muy profesional, me hizo un trabajo excelente con el formateado de lo que piensas cosecharás. Y se sintió como los elementos iban juntándose para crear un bebé literario interesante, ¿no? Y así es como surge lo que piensas cosecharás. Y es como una especie de diario, ¿no? En donde, no sé si te llegó a ocurrir que después de que publicaste tu libro y que lo tomas por primera vez y lo empiezas a hojear y lo ves y dices tú, yo escribí esto, ¿de dónde vienen todas estas experiencias? Y es bien interesante porque te proyecta como que todo tu recorrer por la vida, cosas que muchas veces uno pues da por sentado o las vives y ya quedan atrás y lo ves en un libro y lo lees y lo vuelves a leer y dices, wow, qué interesante. Todo este camino que he venido a recorrer, y muchas veces un camino de lágrimas, de incertidumbre, de a veces quererte dar por vencido y sin embargo sigues en el camino a pesar de los días de lluvia, tormenta, sol y demás, y ahí está, y lo conviertes en un libro que viene a ser una herramienta excelente para todos nosotros, para recordarnos que de alguna manera todos dentro de esta unidad que somos, no somos muy diferentes. Ujú. Experimentamos cosas muy similares y cuando lo lees en un libro, esa es la magia de un libro que es, me identifico con Enrique, porque sí es cierto, yo he tenido esas dudas, he tenido esas inquietudes y aquí está como un recordatorio muy importante para nosotros y lo que muchas veces mucha gente no comprende es que no es fácil escribir, editar y publicar un libro, es ponerte vulnerable ante los demás de que esta es mi historia. Aquí Ajá. está, ¿no? Y lo das y lo entregas con mucho amor y de una forma muy incondicional que va más allá de que si es un éxito en ventas o no, es esto es lo que yo quiero aportar. Y bueno, de hecho tú has escrito otros libros. Yo tengo también el otro libro de La Cuarta Dimensión. Ujú. No, sí, ¿verdad? Yo viví 4 días en la Sí, cuarta. sí, sí, sí. Y este fue el primer libro que leí tuyo hace 10 años, hace 10 años. Y tú tienes una serie de libros que de alguna manera, si tú ves al Enrique de aquel entonces que publicó esos libros, al de ahora, ¿qué dirías que ha pasado contigo? Que he quebrado quizás un poco con las formas, con las etiquetas, y me he lanzado como más libremente a la expresión de lo que se vive en el día a día, que quizás estoy más presente. En los libros previos no es que estuvieran mal, sino que de pronto podía ser encasillado en una experiencia específica. Como el libro de 4 días en la cuarta dimensión, apunta más que todo a la experiencia de la expansión de conciencia, lo que ocurre cuando vives una experiencia que te transforma de esa manera y luego no puedes retornar a pensar como antes. Eh, pero era también una exploración un poco de hasta dónde alcanza, ¿no? Expansión sin límites, cómo fluir. Pero de alguna manera la gente te etiqueta y te pone un plan como de maestro, como de... Eso no me gustaba en absoluto, porque eh, la gente puede usar el término para elogiarte como también para darte un bajón. Yo recuerdo gente que me ha dicho, sí te crees el gran maestro, ¿no? Y, y yo he tenido que abrazar
incluso la forma para destruirla. Yo en algún momento les he dicho, sí, o sea, tengo que abrazar la idea de que he venido para instruir. Y sí soy maestro de lo que he venido a enseñar y soy estudiante de todo lo demás. Y está bien que eso pase. Entonces, no me voy a echar para atrás porque alguien quiera levantarme o quiera bajarme con un término, ¿no? Por eso yo tengo que romper con las formas, ya tengo que ir más allá de la etiqueta o de la estructura. Y siento que lo que pienso cosechar fue un fluir más que tratar de enquistarme en un modelo de cómo quería presentarme al mundo, qué quería hacer. Como bien dijiste, y como autora lo sabes, cada libro es como un embarazo, un parto, y dar a luz completo y luego criar al bebé. Lo bueno de los libros es que ellos encuentran su camino, ¿no? También como un niño, ¿no? Busca su manera de expresarse en el mundo. Entonces, ha viajado más que yo, o sea, está en Francia, está por todos lados, lugares donde yo no he estado, él ya visitó y estoy súper contento porque la gente de todas partes del mundo me comentan, esta parte me encantó, esto me gustó. A diferencia de los libros previos, quizás, en lo que pienses cosecharás, yo siento que um, no sé cómo decir esto, es como, por ejemplo, yo leo el libro y puedo reírme o puedo llorar con él todavía, y lo vuelvo a revisar, vuelvo a llorar y vuelvo a reírme, es como el alma está envuelta en el proceso de una manera quizás más intensa de lo que pasó en los libros previos, y es quizás justamente porque ya no me enseñé una forma específica, sino me fui en solitario a ver cómo iba. Y claro, decir solitario es simplemente entregarme a la vulnerabilidad que mencionabas al inicio, ¿no? Exponer la piel, pero no significa caminar solo nunca, porque siempre hay personas que te apoyan, personas que te estimularon a lanzarte a la escritura, personas que te ayudaron en darle forma a esto. Entonces, es una experiencia muy linda. Yo en algún momento estaba pensando que el formato del libro pudiera desaparecer frente a cómo el Internet se mueve y los flujos de información que son tan acelerados. Pero creo que hay algo romántico en el tema de todavía escribir, incluso de puño y letra, ¿no? Y creo que voy a seguir haciéndolo un rato más. Yeah. Y eso justamente me llevaba a la siguiente pregunta. ¿Qué hay para ti como escritor, como una persona que no sé si de repente llega un momento en donde te llega la inspiración y sientes muy fuerte ese llamado a crear un nuevo contenido que pudiera ser inclusive un poco diferente a lo que tú habías creído, porque nosotros vamos constantemente evolucionando si así lo permitimos. Entonces, no porque esto no tenga valor o no pueda ayudar a otras personas, sino que hacia dónde vamos como humanidad llegan nuevas herramientas, nuevas inspiraciones y lo tienes que compartir porque tú ya estás en este camino y te vuelves como una especie de embudo en donde vas haciendo, como dirían, download información que constantemente te llega y con la experiencia que tú ya tienes como autor y escritor es, ok, ¿qué nuevo viene? ¿Qué es lo que le gustaría a Enrique? Si es que ya estás en ese momento o te está empezando a llegar la inspiración de quizás un nuevo libro, independientemente del formato, pero es el contenido que pudiera estarte llegando a ti a raíz de lo que vivimos en el 2020 con la pandemia y todo lo demás que vino también a romper muchísimas cosas que pese a lo doloroso, creo que es una pauta para nosotros de sacarnos de nuestra zona de confort y llevarnos hacia dónde vamos a raíz de todo esto que experimentamos. Entonces tienes la opción de co-crear o resistirte, ¿no? Entonces para Enrique, 2020, ¿qué ha sido para ti? Tengo esa curiosidad y si en algún momento dado eso que has observado, eso que has percibido y todo lo que has inclusive aprendido con las personas que te ven en tus dos canales de YouTube, ¿hacia dónde vas ahora? ¿Hacia dónde? Hacia desarmar a Enrique, yo creo. Tiene que desarmarse toda la idea que yo tenía acerca de quién soy o cómo funciono en sociedad. Me doy cuenta que tengo mucho más impacto cuanto más desestructuro lo que yo había organizado para tratar de definirme, ¿no? Porque lo que me definía al mismo tiempo me enclaustraba, me encerraba, me hacía prisionero. Entonces, por ejemplo, ¿no? Para darte una idea, estaba terminando el 2020, ya empezaban los primeros días de diciembre,
Y yo decía, yo no elegí cómo empezar el 2020, con todos los cambios, todos los golpes que he recibido, todas las cosas que han pasado, pero también lo que se ha crecido, ¿no? Yo no elegí eso, pero sí puedo elegir cómo terminar el año. Entonces, pensé qué cosa sería bonito hacer, ¿no? Que no solamente me involucre a mí, sino a la comunidad. Y por años he tenido este proyecto de ser el sponsor, el patrocinador de una comunidad que necesita ayuda con el tema del agua, ¿no? Del agua potable. Y entonces empecé a buscar una organización que ya estuviera trabajando en hacer pozos. Y encontré a Charity Water. Entonces empecé a estudiar acerca de ellos, empecé a ver la gente que ya está colaborando con ellos, las organizaciones que participan. Y lo han organizado tan bien que ellos han creado la posibilidad de que no solamente hagas un donativo mensual de $20, $40, sino que puedas convertirte en sponsor de una comunidad completa. Entonces, con $10,000 tú puedes ayudar a que una comunidad tenga acceso al agua potable a través de la construcción de pozos o sistemas que puedan tomar el agua de lluvia, ¿no? Y era interesante porque generan la posibilidad de una comunidad que es autosuficiente, que ya se le construyen los recursos y ahora la comunidad puede crecer sola. Entonces me encantó esa idea y yo dije, $10,000, sí podemos hacerlo, ¿no? Entonces, de inmediato, dije, vamos a organizar un evento y todo lo que se colecte del evento online va a ir para la causa de... Y yo tengo la expectativa de conseguir pues los 10,000 para poder ser el patrocinador. Y entonces, honestamente, le dije a la gente, esto es lo que quiero hacer al final del año y ustedes me pueden ayudar tomando la información de la charla que les voy a dar y al mismo tiempo colaborando, ¿no? Y el buen Dharma es una manera de extender la luz por el planeta y decidir cómo estoy terminando el año. Y eso me da la voluntad de también cómo quiero iniciar el siguiente, porque ya vengo con el espíritu de lo que he dejado atrás. Y así lo hicimos, organizamos el evento, incluso la gente de mi equipo, pues todos ellos deberían también ganar, decidieron no ganar nada de este evento, todos dieron su dinero para... Y al final no solamente colectamos los 10,000, sino que hicimos 13,000, y esos 13,000 se donaron para la causa de construir esto para una comunidad, y se me hizo muy bonito, ¿no? Y en ese sentido también estoy quebrando con el de Enrique, ¿no? Que debería, no sé, lucrar, acumular, conseguir, verse estable financieramente. Enrique que tendría que tener una casa ya en lugar de estar rentando todavía. Todas estas historias que nos formamos de cómo debería ser mi vida. Y yo digo, no, no tiene que ser así, puede ser mucho más libre que eso. Ujú. Pero, pero tengo que aprender a fluir con el espíritu, con el impulso del momento. O sea, y tengo que estar realmente conectado en todo instante con lo que realmente soy y no con la máscara con la que me he investido para poder funcionar en sociedad. No digo que voy a caminar desnudo por las calles o que voy a hacer cosas de ese estilo. Digo, pudiera ser un shock y de repente despertar para muchos, pero no es eso. No es que quiera destruir la vida que le resulta familiar a la gente, pero sí quiero encontrar una manera de vivir superior. Y, Despojarte de los estándares de la sociedad, y en sobre los todo las que ilusiones acerca de mí. tener un rol. Acerca de mí, claro. Ujú. Sí. Eso significaría para mí el siguiente nivel, el siguiente paso, el siguiente proyecto es desarmar las ilusiones acerca de mí para luego entrar en un espacio donde haya más libertad y donde quizás la frontera entre el mí y el tú Ujú. sea algo más fluido, donde quizás pudiéramos reconocernos como uno y trabajar más fuertemente juntos, ¿no? Sí, interesante y qué bonito porque de hecho hay muchos autores o gente financieramente rica que acumularon su riqueza material y llegó un momento en donde decían, bueno, ¿y qué más hay? Ya tengo los edificios, la fama, los carros del año, todos los lujos, excentricidades y más. Y aún así, no tengo paz, no Mm. tengo felicidad. Hay algo que me falta que es. Y aquellos que eligieron empezar a contribuir con causas así, de hecho crear fundaciones y hacerse partícipes de diferentes formas en ayudar al prójimo, dijeron, esta es mi pasión, este es mi propósito. Entonces usaron toda esa riqueza para ayudar a los demás. Y quitaron, como dices tú, esa barrera que a veces puede ser mental, no solamente física, y emocional, y se involucraron.
y comprendieron que nosotros en realidad somos uno. Vivimos en la tierra y demás y somos parte de ella, no somos ajenos a ella. Y en la medida, creo yo, que aprendamos a seguir fluyendo y vivir desde ser más inclusivos, ¿qué tantas cosas hermosas no pudiéramos crear? ¿Verdad? Si, por ejemplo, el grupo de personas que apoyaron tu proyecto va a tener un efecto bola de nieve de una forma positiva y ese impacto que quizás a lo mejor tú no lo puedas ver físicamente, ya está cambiando vidas, ¿no? Y conforme pasen los días va a seguir cambiando vidas y se hace así una ola expansiva de contribución a la humanidad. Y no sé por qué, de alguna manera percibo que todo lo que vivimos en el 2020 nos vino a decir, esto que crees que es tuyo, no lo es. Y dices, ok, ahora ¿hacia dónde vamos? Hacia la unidad, hacia el trabajo en equipo, en comunidad. Y entonces yo cuando lo veo de esa manera, empiezo a sentir un gozo en mi corazón. De hecho, en mi libro Contactando con lo Divino hay una parte en donde por inspiración yo recibí una visión que se llama Planeta Dorado y en su momento voy a hacer un video de eso y fluyó mi mano y yo podía ver como una nueva humanidad y francamente no lo veo muy lejano. Eso es lo más interesante, que no lo veo como que van a pasar los cientos de años para que eso llegue, no. Yo creo que si fluimos y somos partícipe cada vez más de causas así, y como dices tú, destruir lo que creemos que somos y conocernos realmente, ¿no? Entonces grandes cosas vienen para nosotros y puede acortarse quizás el tiempo en materializar y experimentar esa visión que yo tuve y que a lo mejor muchísimas personas ya están teniendo dentro de que somos parte de esa gran mente universal, no sé, ¿no? Pero me encanta mucho eso que compartes y de alguna manera, ¿qué sigue después de ese proyecto del pozo? ¿Quieres tener otro proyecto similar o hay forma de que otras personas se sumen a un proyecto así? Claro, yo voy a seguir aportando y ya pronto, yo al inicio del año voy a dar, es una cuenta que abres con Charity Water y voy a invitar a más gente que quiera participar, ¿no? Pero no es como que me quiera quedar solamente haciendo eso, es como que quiero una expresión libre de qué cosas se puede hacer. Por ejemplo, en el inicio del año también, el primer día del año, yo le sugeriría a la gente, no se queden en su casa. O sea, yo entiendo que por la pandemia está la situación de que tenemos que estar restringidos, pero en el primer día del 2020, yo lo que hice fue sentir el impulso fuertísimo de conquistar una montaña, literalmente. Hay unas montañas aquí, entonces yo le dije a mi pareja y a mi hijo de ese momento, les digo, ¿quieren subir? No. Y entonces yo agarré en ese momento mi pantalón de ejercicios, mis tenis y me subí a la montaña, sin agua, sin comida, sin nada. Yo no sabía cuánto me iba a tomar, no tenía idea. Fueron 4 horas de subida y de noche el regreso fue más penoso porque llegué en la tarde, al caer de la noche, y no llevaba ni lámparas de mano, ni cosas para cubrirme. El espíritu que te guiaba, ¿no? Sí, fue todo muy orgánico y al final el agua que bebí fue el agua de la nieve que estaba acumulada arriba. Lo que comí fue el pasto que encontré en el camino. Al regresar, la luna me iluminó el camino, la ruta, porque si no, pues me iba a caer por ahí. Pero fue una experiencia para mí importante, porque vencer, o sea, llegar al pico de la montaña con el dolor y las ampollas en los pies y todo lo que pasó, pero llegar, ¿no? Y entender que había superado el reto en el primer día del año y no me importaba con cuántas dificultades se presentara el 2020, porque se sentía que iba a ser un año muy pesado, pero como fuera, si yo había superado la montaña, yo iba a superar el 2020. Y no solamente eso, yo iba a ayudar a que la gente superara esta prueba. Entonces, bajé con esa energía. Bajé en la noche y yo me daba cuenta de que la gente ya se prepara para dormir. O sea, la gente, en lugar de buscar el despertar, están buscando dormir. Y el verdadero descanso no viene de dormir, sino de despertar. Pero la gente tiene que darse cuenta de eso y es la parte difícil. Entonces, yo decía, está bien, voy a permanecer en vela, en vigilia,
mientras algunos duermen. Pero el próximo año va a ser diferente. Entonces, yo dije en el inicio del 2021, voy a hacer eso mismo, pero ahora con una comunidad. No estoy solo en esto. Hay más gente que puede permanecer alerta, en vigilia. Entonces, les dije, con la primera luz del día, no importa en qué parte del planeta estén, se van a retirar al bosque o al desierto o a la montaña y se van a internar por horas ahí para buscar iluminación, para buscar el contacto con el espíritu. Y van a guardar silencio, van a orar por el resto de la humanidad, van a hacer lo que se requiere hacer. Pues tenemos que empezar con ese espíritu el año. No sabemos qué nos trae el 2021, pero esta vez no nos agarra por sorpresa. Esta vez tenemos que estar alertas, ¿no? Y entonces, no sé, como 200 personas dijeron, Enrique, sí te vamos a acompañar, ¿en dónde vas a estar? Entonces les dije dónde. Y pues los amigos cercanos me decían, van a llegar como 200 personas, no hay distancia social. No, al final llegaron conmigo, éramos 7 en total. Entonces, y la gente que se han retirado en pequeños grupos, ¿no? Con el esposo, con 3 amigos. O sea, han sido pequeños grupos en Canarias, en Colombia, en las montañas, en México. Me han mandado fotos de todo el mundo que han estado haciendo esto. Y lo hicieron en la primera hora del día, en el amanecer. Entonces yo digo, el estado de conciencia en el que esta persona estaba al momento de llegar la luz, de alguna manera ancló la luz en el planeta, en su horizonte, en su amanecer. Y hemos ido amaneciendo en diferentes zonas horarias. Entonces hemos ido anclando la luz, como tejiendo luz alrededor del planeta. Y hemos formado una especie de red de conciencia. Es una red de alerta, de atención. Entonces vamos a permanecer así a lo largo de todo este año. No es una atención de guantes puestos o paracaídas en la espalda. Es más bien una atención de estoy presente y lo que sea que llegue a mi vida lo voy a tomar de la mejor manera, ¿no? Entonces, esa clase de iniciativas, ¿no? Que parecen simbólicas, parecen tonterías, pero en realidad te anclan, te enraizan en tu ser y te dan una perspectiva nueva. Te dicen, no eres nada más tu rol en la ciudad, tu papel como papá o como esposo o como trabajador. En realidad eres absolutamente todo lo que es vida, ¿no? Y tienes que aprender a fluir con la vida. Entonces, esta clase de libertad y confianza es lo que estoy buscando. Y por eso te digo, no me puedo quedar en un solo proyecto. Tengo que hacer lo que el espíritu me indique. Voy a fluir con estos cambios que vienen. Y no sé si te sucedió a ti que de repente, por ejemplo, yo soy una persona que procuro ser metódica en lo que hago y pongo mi calendario de actividades y pero he aprendido a dejar un espacio a lo que la vida a veces me mueve dentro de mi calendario, ¿no? Entonces, por un lado, hago mi mejor esfuerzo de ser productiva, pero la vida a veces me dice, no, no es así, y me saca completamente de mi plan y me muestra. Entonces, he aprendido a no resistirme y a confiar. Y yo creo que eso es algo muy importante, hacer a la gente la invitación de que confíen, pero que también hagan su mejor esfuerzo, que salgan de su zona de confort y hagan cosas como lo que tú propusiste ahora, iniciando el año, de estar en silencio. Si por alguna razón tienes que hacerlo quizás en un parque cerca de tu casa, no importa, aíslate un poco del ruido y conéctate con esa voz interior. Yo siento que el 2021 viene mucho también de ese lado, de que nosotros despertemos nuestros sentidos intuitivos más y fluyamos, perdón, con lo que la vida nos vaya presentando. Porque nosotros, por naturaleza, creo que somos controladores. Sí. Y pensamos que queremos algo. Y nuestras acciones van en base a eso que creemos que tenemos que hacer. Y nos resistimos a escuchar la voz del espíritu que tiene un plan mejor que el que nosotros tenemos. Entonces, eso que tú comentas me hace muy interesante porque aunque sean pocas personas las que realmente lo hicieron, yo creo que a veces es preferible empezar lento, pero firme, a hacer mucho ruido y que muchos aparentemente se unen, pero al final del día no hacen nada, ¿no? Sí, sí, y fue lindo llegar los 7 juntos al pico de la montaña ahora.
y rendirnos ahí, recostarnos un rato en la tierra y luego meditar y orar juntos. Quizás 10 días antes ellos no habían planeado eso, pero ahora estaban en el pico de la montaña, cosa que quizás no pensaron que pudieran conseguir. Y es como dijiste hace un rato acerca de cómo esta pandemia nos ha quebrado los planes, nos ha desestructurado un poco. Y yo planeaba esta relación de pareja, se quebró. Yo planeaba este trabajo tan magnífico, con tantos ingresos, y ya no existe esa posibilidad. Yo quería que mi comunidad se organizara de esta manera, se rompió el plan, se deshizo por completo. Yo digo que es como que han borrado nuestras líneas de tiempo divergentes, como que queríamos ir en direcciones que no aportaban al resto, ¿no? Y yo hacer mi propio plan por acá y tú tu plan por allá, pero sabes que ninguno de los dos planes sirve a menos que caminen en paralelo, que caminen juntos o apoyándose. El bien común de la humanidad. Se nos han borrado esas posibilidades para plantearnos un potencial mayor, en donde podemos caminar unidos, donde podemos realmente apoyarnos unos a los otros. Y está súper bien tener una agenda y hacer planes, pero está todavía mejor ser capaz de modificar esa agenda cuando el espíritu te indica que hay otra ruta, otro camino que hacer. Entonces yo sí tengo agenda, aunque te digo no soy muy disciplinado con eso, por eso tengo un asistente que me ayuda y que me hace la agenda completa. Me dice, esta semana tienes esto, esto, esto y esto. Y por ahí vamos, ¿no? Pero de vez en cuando, se cayó ese cliente, perfecto, es mi tiempo para escribir. Sí. O no puedes escribir porque se cayó el internet, o es mi tiempo para salir a hacer esto. Exacto. Y no enojarte por aquello que crees que tiene que ser, ¿no? No, sí, todo es perfecto, tal y como es. Ya. Fíjate que hace mucho tiempo yo hice un programa que se llamó Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Siento que este 2021 como que va mucho por ahí, ¿no? y todos los días yo me hago dos preguntas. La primera, Espíritu Santo, ¿qué quieres que hagamos el día de hoy? Y la segunda es, Universo, qué hermosa sorpresa tienes para mí el día de hoy. Y lo hago todos los días y siento que fluyo mejor. Totalmente. Cuando algo me incomoda, digo, ¿por qué me está incomodando realmente? Y he podido descubrir en mí que a veces es como importancia personal. Lo tengo que reconocer en mí. Decir, ok, no, Liliana, no va en base a un plan superior. Estás aquí, te comprometiste. Yo hace muchos años hice una promesa de realmente seguir al Espíritu, lo que el Espíritu me dijera. Y a veces es bien doloroso. No es fácil. Porque una vez que haces esa promesa y te entregas a eso, te dicen, ok, viene la lección número 1 y así, ¿no? Una lección tras otra, y a veces puede ser un poco cansado. Pero cuando recuerdas que Dios, la vida, tiene un plan mejor para ti, que si no te resistes, en su momento comprenderás lo que el día de hoy no comprendes, te sientes mejor, ¿no? Te sientes mejor. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención, me tocó escuchar un video tuyo sobre el método que tú creaste de REM Healing, o lo que es el método de sanación REM. Sí. Para las personas que no lo conocen, ¿cómo lo pudieras explicar más o menos? Bueno, el REM son las siglas de lo que en inglés se conoce como Rapid Eye Movement, o movimiento rápido de los ojos. Entonces, el REM está describiendo lo que ocurre cuando estamos en la fase de sueño que se llama paradojal. A lo largo de la noche, si es que duermes 8 horas, tienes como 5 fases de REM o de REM, donde estás dormido, has entrado en una fase del sueño muy creativa y tus ojos están moviéndose abajo de los párpados porque tú literalmente estás visualizando, viendo y enlazando contenidos. Digo que es una fase súper creativa porque cuando se examina la actividad cerebral en esa fase, pareciera ser que movemos más información durante esas fases de REM que durante la fase de la vigilia. O sea, uno diría, pero yo debo pensar más cuando estoy despierto. No, en esas 5 fases de REM movilizas mucho más información. Entonces, los científicos se preguntan, ¿no? Los neurocientíficos, ¿de qué se trata eso? ¿Qué clase de información es la que estamos movilizando ahí? Bueno, yo me preguntaba lo mismo por años, tratando de entender qué significaba este REM, por qué era tan importante.
por qué existían terapias que involucraban aparentemente el movimiento de ojos para procesar información. Por ejemplo, hay una forma de terapia que se llama EMDR, que es Eye Movement Desensitization and Reprocessing, de la doctora Francine Shapiro. Ella descubrió que moviendo los ojos a un lado y a otro, conseguía procesar emociones estancadas o que no se habían trabajado bien. Es una persona abusada, una persona que había pasado por estrés postraumático, una persona que había regresado de la guerra, por ejemplo, de pronto no se sentía bien en su vida y podía pasar por la terapia de EMDR y por el solo hecho de mover los ojos por un periodo prolongado de tiempo, quizás de 30, 90 minutos, conseguían colapsar una emoción de rabia, de frustración, de impotencia, de miedo y colapsarla realmente. O sea, al procesar la energía emocional, ahora la persona se veía liberada y ahora podía vivir tranquila. Entonces, pero igual, o sea, lees todo el libro de EMDR, participas de la conferencia de la doctora Shapiro, pero te das cuenta al final de que ella tampoco tiene la respuesta de qué es lo que está detonando esto. Hay un montón de especulación acerca, ¿no? Y la especulación fundamental es el tema del movimiento de ojos, el REM, hay algo importante. Luego me pasó que al fallecimiento de mi padre, en 2004, pues ocurrió que él se encontraba en Perú y yo estaba aquí dando conferencias porque yo juntaba dinero para comprar medicina que era muy cara, medicina alternativa que yo compraba desde China para poder mandársela a él, que era supuestamente específica para el tipo de cáncer que él tenía. Cada botellita costaba $1,000, entonces no era como que podía yo jugar con esto o acompañar a mi papá, yo tenía que elegir, o lo acompaño o trabajo para tratar de ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que mi papá estaba ya agonizando, estaba mal. Y en una de esas preparaciones para una conferencia, que justamente era una conferencia acerca de vida, muerte y reencarnación, la iba a dictar aquí en la ciudad de Los Ángeles, y estaba yo leyendo un tratado de budismo acerca del tema de la rueda del samsara y las reencarnaciones y esto. Y recuerdo que como ya faltaban unas horas para la conferencia, yo estaba volando sobre la información, o sea, leía acá y pasaba a la siguiente página y era una lectura rápida. Y de pronto, en que he estado leyendo, he sentido un brillo intenso en toda la habitación, el cuarto empezó a brillar, entonces yo levanto la cara y las paredes estaban emitiendo una luz blanca y el cuarto empezó a crecer, se extendió y se hizo un salón enorme vacío. No había muebles, no había nada, yo estaba ahí mirando y de pronto en el centro del salón apareció mi papá, pero jovencito, o sea, como un chico de unos 20 años, con una camisa azul, un pantalón negro, peinado para atrás, con el cabello bien abundante, negro, no tenía canas, arrugas, era un chico joven, estaba más joven que yo, porque yo en ese momento tenía 34 años, y este muchacho de 20 o 18 parado ahí al frente, pero yo reconocía que era mi papá, entonces lo miro y digo, ¿qué está pasando aquí, no? Y en ese momento mi papá abre la boca, y de su boca sale este sonido que era como si fuera un eco, como si fuera la voz de un ángel, ¿no? Que resonaba en toda esta habitación blanca. Y me decía, hijo, solo el miedo muere. Y pues yo no podía creerlo, porque yo había hablado con él un par de semanas antes y su voz ya no se oía, porque el cáncer le había tomado los pulmones, tenía metástasis en todo el cuerpo y era como que ya él estaba por irse, ¿no? Pero su voz era, te digo, como la voz de un ángel, ¿no? Y lo que estaba diciendo, solo el miedo muere. Y yo en ese momento, pues, en shock, como estaba, le digo, papá, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando, no? Y el teléfono empieza a sonar y toda la imagen se borra, ¿no? Y yo de pronto ya estoy otra vez con mi cuaderno, con el libro que estaba leyendo y estaba en la sala y corría el teléfono y era mi mamá para decirme que papá acaba de fallecer en ese momento, en ese instante, ¿no? Entonces, él se fue de esa manera y yo me quedé con la impresión de qué pasó. O sea, no solamente con qué bonito que me encontré con mi papá, sino qué diablos abrió la puerta para que yo pudiera conectarme con mi papá de esa manera. Y tiene que haber pasado algo. Yo no me creo la historia de que eh, la iluminación vino por acá. No, tiene que haber un procedimiento. Algo pasó que yo no me di cuenta que detonó la posibilidad de estar en contacto con él. Luego mi mamá me dijo algo, me dijo, un cura me comentó que si yo leía esta oración en el momento en el que tu papá falleciera, yo iba a ser capaz de ver su alma, ¿no? Porque el cura tenía un montón de testimonios de personas
que la oración era muy poderosa y que esto que lo otro. Y mi mamá, cuando yo le conté lo que me había pasado, me dijo, qué extraño, porque yo estaba leyendo la oración en ese momento y yo no vi el alma de tu papá, me dice. Yo oré, le tomé la mano y tu papá hizo los estertores finales y se fue. Pero yo no vi su alma y tú, que estabas en el otro lado, la viste. Entonces dije, espérate, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué está pasando acá? Y posteriormente encontré un método de terapia que se llama, bueno, salió del EMDR, un psicólogo que se había entrenado con la doctora Francine Shapiro, atendía a veteranos de guerra que venían pues con el trauma de haber visto a sus compañeros de armas morir frente a ellos, venían con todo el trauma de guerra, ¿no? El estrés postraumático. Y como eran tantos los veteranos, él creó una modalidad de EMDR más rápida, donde ya no se tomaba 90 minutos, sino que nada más que 15 o 30 minutos con un cliente, pero los hacía mover los ojos de manera acelerada y muy rápida en diferentes direcciones, ¿no? Y lo que ocurría es que estos veteranos de guerra entraban en un estado alucinatorio, después de haber movido los ojos muy rápido, en el que ellos veían a la persona fallecida aparecer frente a ellos. Y entonces la persona les daba información muy clara o les daba algún mensaje que por lo general la persona que recibía la alucinación se sentía sana emocionalmente de haber visto a la persona aparentemente muerta, enferma, dolida, herida, ahora íntegra, feliz, joven, porque siempre es el patrón. El que está en el otro lado está jovencito y perfecto, totalmente saludable. Entonces, este doctor que se llama Alan Budkin se quedó sorprendido con el efecto, porque hasta el 75% de todas las personas que él atendía entraban en este estado aparentemente alucinatorio. Y él le llamó a esta nueva forma, le llamó IADC, Inducción a la Comunicación Después de la Muerte, Induction to After Death Communication. Nombre medio apoteósico, ¿no? Comunicación después de la muerte, ¿no? Él decía que ahora estaba convencido de que era una auténtica comunicación, porque al principio él pensó que era un estado alucinatorio, inducido por el movimiento rápido de ojos, pero después se dio cuenta de que la información compartida por los muertos en realidad era válida. Incluso podían darte números de cuenta de banco y cosas que no. Entonces, cuando leí de Alan Budkin, dije, ahí está el asunto, ahí está el tema, es el movimiento de ojos. El cura ese piensa que es leer esa oración, pero no es leer la oración, es mover los ojos en el momento que la persona está trascendiendo. Y yo estaba leyendo un manual de budismo en lectura rápida, corriendo página por página, cuando de pronto se ha manifestado mi papá ahí, y no fue sino porque yo estaba en la frecuencia adecuada moviendo los ojos. Entonces, el movimiento de ojos te induce a entrar en estados más profundos de cómo tu cerebro funciona, porque ahorita que estamos conversando estamos en beta, es un fluir de información en vigilia. Pero si yo me relajo y respiro, entro en alfa, una frecuencia de onda más lenta, más amplia. Si yo entro en un estado hipnótico donde ya puedo sentir el latido del corazón en mi pecho o el pulso de la sangre en la yema de mis dedos, estoy entrando en un estado que es teta y puedo recibir información mucho más profunda y estoy casi en la frontera con el sueño profundo, con delta. Pero si estoy ya moviendo los ojos es porque ya estoy en delta, estoy en el estado de sueño profundo. Y entonces es como si yo me voy a inducir voluntariamente al movimiento de ojos, estoy induciéndome a caer en estados profundos teta y delta, ¿no? Y yo decía, bueno, voy a tratar de hacerlo para conectarme, por ejemplo, con mi papá, ¿no? Otra vez, pero ahora hacerlo de manera voluntaria. Y sin embargo no ocurría. El doctor Alan Budkin dice que no somos nosotros los que elegimos en la comunicación, sino que es del otro lado que se elige abrir la puerta. Y tenía lógica, porque yo era como que no podía hacerlo a pesar de que trataba. Básicamente, el otro lado decide venir para ayudarte a sanar la herida que tienes, el dolor del duelo y todo esto. Por eso es que muchas experiencias de contacto, de comunicación con personas que han partido, esas comunicaciones ocurren en el periodo de la fase de sueño profundo. La persona está dormida y sueña con el papá que murió, con la mamá que murió, se comunican con el abuelo. Entonces, tenía lógica que fuera el otro lado el que estaba abriendo la puerta. Pero de cualquier manera era un descubrimiento importante, ¿no? Para mí era enlazar, atar cabos y decir, ¿y ahora qué?
Era el año 2012 cuando empiezo a oír mucho de la teoría del desdoblamiento del tiempo de Jean-Pierre Garnier Mallet. Entonces, al escuchar esa teoría me llamó mucho la atención que Jean-Pierre decía que en la fase del sueño paradojal, él casi no menciona el REM, pero es la fase del sueño paradojal, la persona se conecta con lo que él llama el doble, que es básicamente tu ser en versión cuántica, tu espíritu si quieres, ¿no? No atrapada en el tiempo, sino capaz de moverse en las líneas del tiempo. Y en este caso él decía, tu doble se encuentra en el futuro. Y el doble básicamente puede elegir por ti cuál es el mejor futuro para que tú te muevas en esta dirección. No te corresponde a ti desde el presente porque no eres consciente de todas las potenciales que existen a futuro. Sin embargo, tu doble puede hacerlo. Entonces él sugería que en el último minuto antes de ir a dormir, tú te conectaras mentalmente y le pidieras a tu doble, a tu ser cuántico, que se encargara pues de ayudarte con el tema no sé, tu salud o de tus relaciones o de lo que sea que te estaba mortificando, ¿no? Que tú de alguna manera lo hicieras. Y pues si ese era el caso, tenía que hacerse, ¿no? Yo empecé a pensar, claro, lo puedo hacer el minuto antes de dormir, pero ¿qué ocurre si yo empiezo a dormirme en lugar de hacer la conexión, ¿no? ¿Y qué era lo que le pasaba a la mayoría de la gente con el método que proponía Garnier? O sea, claro, puedo tratarlo esta noche y mañana y pasado, pero ¿qué pasa si me duermo antes del último minuto? Que es lo común. Bueno, yo dije, tiene que haber otra manera de hacer esto más fluido. La comunicación con el doble o el espíritu o el ser cuántico tiene que ser más fácil. No puede ser simplemente así. Entonces pensé, ¿qué tal si el EMDR es una forma de comunicación con el futuro? Solamente que como no tiene la intención o la voluntad de hacer ese intercambio, solamente se enfoca en el problema, el del futuro corrige el problema sin que te hagas consciente del intercambio. Entonces yo pensé, si esto es posible, tendría uno que poder inducirse a través de una meditación. Era como la 1 de la mañana, creo, las 12 de la medianoche cuando yo pensé esto, y ya era el año 2013 cuando llegué a esa conclusión. Entonces, me separé de la computadora, me senté en el suelo, ¿de acuerdo? Y me puse en la postura de meditación y dije, la intención de esta meditación es conectarme con mi ser superior, con mi maestro interno, con mi ser cuántico, con el doble en el futuro, si es que existe tal posibilidad. Y, y voy a procurar hacerlo a través del movimiento de ojos. Entonces cerré los ojos y empecé a mover los ojos de un lado a otro, a la derecha, a la izquierda, y simplemente me mantenía con la intención de la comunicación, cuando de pronto en mi pantalla mental apareció una imagen clarísima de un círculo cortado por una línea media. Y, y se me indicaba en el movimiento de estas líneas cómo el tiempo fluía, cómo nosotros, pongamos, si esta es la línea del tiempo, acá está pasado, presente y futuro, cómo desde el pasado nosotros habíamos pensado en algo, por ejemplo, quiero comprarme un carro, caminando sobre la línea de tiempo, estoy en el presente y todavía no tengo el carro, pero ya sé el dealer al que debo ir, ya sé cuánto debo pagar por él. Y en el futuro ya existe la posibilidad de estar con ese auto. Entonces, normalmente nosotros fluimos desde lo que pensamos en el pasado hacia un futuro que queremos alcanzar, que luego se actualiza conectándose con el presente. Esa es la manera como fluye nuestro tiempo. Entonces, en el momento que se actualizó, ya estoy con el carro, ya se hizo, ¿no? Pero siempre estamos proyectando el futuro para poder alcanzarlo y actualizarlo. Y así es como se mueve. En esta gráfica se me indicaba que el tiempo podía fluir en dirección contraria. Y yo cuando la vi, era un rechazo de mi lógica. O sea, no puede ser. Pero yo estaba viendo la otra línea, que partía del futuro para corregir un pasado y luego actualizarse en un presente que había sido modificado. Y yo decía, no, el tiempo siempre fluye del pasado al futuro, se actualiza en el presente. Pero esta gráfica me decía, no, tú puedes ir del futuro, corregir el pasado, para que los ecos del pasado modifiquen y mejoren tu presente. O sea, se actualiza en dirección inversa. Y yo, no, o sea, es como que no se puede porque si no yo tiraría el vaso al suelo y el vaso se podría reconfigurar y convertirse otra vez en un vaso completo. El tiempo no fluye en esa dirección. Y entonces saliendo yo de la meditación dije, ok, me encanta la idea, pero es imposible.
Pero si es posible, indícame cómo es posible. Dime cómo es posible. Dame una señal de que esto es real. Y en ese momento sentí el deseo de ir al baño. Yo no sé tú, pero yo tengo revistas a veces ahí en el baño. Entonces, en la taza, agarré una revista, es una revista de decoración de interiores que yo la tenía por X. Y cuando abro la revista, que nunca la había abierto, encuentro una publicidad es el Instituto de Alzheimer Americano, la Asociación Americana de Alzheimer. Y esta publicidad eran dos personas, una parada frente a la otra, una mujer, que miraba como si se mirara en un espejo, se miraba a su doble, ¿no? Y en medio de ellas una nota que decía, si supieras en este momento lo que sabrás entonces, harías un pequeño cambio para evitar el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es la enfermedad del olvido, vas perdiendo funciones, tu cerebro va colapsando y vas perdiendo cada vez más funciones hasta que quedas completamente anulado, sin memoria de lo que fuiste ni nada. Bueno, si tú quieres evitar eso, esa pérdida de conciencia, tienes que hacer un pequeño cambio, ¿no? Pero hay la necesidad de que sepas lo que el futuro sabe. Esto era lo que me estaba indicando. Entonces, yo miré el logo de la Asociación de Alzheimer y no lo podía creer. Era la misma línea sinuosa que iba y regresaba. Entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, la persona del futuro que me ha pasado esta información tuvo que haber modificado la mente del publicista que elaboró esta campaña publicitaria para la Asociación de Alzheimer. Y entonces yo dije, bueno, si esto es verdad, entonces en la siguiente página tiene que ser también un mensaje. Bueno, Entonces yo con miedo volteé, porque yo dije, hasta ahí estoy loco, ¿no? Pero si la siguiente página es, no, esto ya es mucho. Entonces volteo a la siguiente página y me encuentro con el golpe de mi vida porque había una publicidad de Toyota y está esta persona sentada en el automóvil, está el vidrio retrovisor, el interior del carro es rojo y la persona que está sentada mirando hacia atrás es violeta y está sentada como un perro que representa la intuición, ¿no? Y la persona sentada es una mujer también, altamente intuitiva y todo esto. Entonces, el interior es rojo y lo que mira del futuro hacia el pasado es violeta. Y en la gráfica que yo había recibido, el movimiento del tiempo del futuro es violeta y del pasado es rojo. ojo. Entonces, yo me daba cuenta que estaba en este automóvil, que era mi vida, conduciéndome aparentemente al futuro, pero que dependía mi seguridad de que yo pudiera mirar hacia el pasado desde la posición del futuro, desde el retrovisor, ¿no? Y que la intuición, las corazonadas me estaban guiando a dar los pasos en la dirección del mejor futuro posible, hacia el que me aventuraba. Entonces, ahí dije, no, no hay duda, o sea, he recibido algo que es sumamente importante y ahora tengo que codificarlo, tengo que entenderlo para poder entregarlo, ¿no? Poderlo compartir para que sea aplicable a las personas que te escuchen, ¿no? Totalmente. Sí, eso era lo fundamental. O sea, ¿de qué te sirve algo que te llene de iluminación si estás encerrado en una cueva y no tienes con quién compartirlo? Yo ya había pasado por esas cosas en un sueño previo, en otra vida, como se le quiera llamar, y hay la necesidad de compartir, de dar. Entonces, um, medité mucho en eso. Meditaba y veía la gráfica y movía los ojos y pedía más información. Y entonces llegó el momento en el que doble el espíritu me dice, es fácil. Me dijo, no hay círculos, no hay líneas sinuosas, o sea, una línea recta es el arco de una circunferencia infinita. Y es cierto, o sea, cualquier línea recta es en realidad un arco para una circunferencia que no tiene límites. Entonces, nuestro viaje en el tiempo parece ilimitado. Por eso nos hace sentir como que caminamos sobre la línea de tiempo que es recta. En realidad es una línea curva. Y entonces me di cuenta que yo parezco línea recta, pero en realidad me estoy moviendo en el tiempo y mi columna vertebral representa mi movimiento a través del tiempo. Entonces, el rojo del pasado se encuentra vibrando lento en la base de mi espina dorsal, donde algunos dicen que se ubica el chakra primero, que te conecta con la tierra y todo eso. Y el violeta o lila se encuentra en la parte alta de mi cabeza, conectado con los chakras superiores, y con una posibilidad, un potencial temporal ilimitado. O sea, las direcciones del tiempo son infinitas. Mientras que el pasado me resulta conocido
El futuro me resulta desconocido y oscuro, pero hacia allá voy. Entonces tengo que ser guiado en medio de esa oscuridad para poder llegar a donde realmente quiero ir. Y ahí es entonces cuando me comprometí a dejarme guiar por el futuro. Y me di cuenta que soy más un ser de ese futuro, entre comillas, porque no es un futuro, en realidad ese futuro al que apunto es un presente, es una forma de la eternidad. Cuando yo estoy presente aquí, se abre una puerta que me conecta con la eternidad. Entonces, la eternidad me guía ahora. Claro, puedo decir que es el mejor futuro posible. Es el futuro que ya se ha reconectado con mi fuente. Ese futuro y el primer pasado son uno solo. El primer pasado es en el momento en el que me desconecté de la fuente. Y el último futuro es el momento en el que me reconecto con la fuente. Y en ese sentido, ambos puntos paradojales son el mismo punto. Son el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, estoy conectado así con mi fuente. Y mi viaje está colapsando. Porque yo iba en un viaje infinito, ¿no? Más experiencias, tratando de retornar, pero siempre haciéndose más grande el arco y cada vez más difícil retornar. Pero ahora el arco se ha hecho pequeño. Y cuanto más me dejo fluir por el contacto con mi ser superior, más el viaje se reduce y se reduce y se reduce. Y al mismo tiempo ayuda a que se reduzca el viaje de los demás. O sea, no sé si es muy subjetivo, pero es más o menos No, no, no. un Me hace bastante sentido. Am, Cuando yo publiqué el libro de Código Intuitivo fue porque también recibí de forma como inspiración algo que invita a la gente a conectarse con su intuición realmente, pero viene acompañado de lo que se llama la llave de acceso de código intuitivo, que es, digamos, una serie de palabras que tú dices que te ayudan a algo muy similar, que sí recibes información, pero es una información, digamos, cuántica que te permite a ti ir y recibir información que tú quizás ni te imaginas que existe, pero que te recuerda que eres un ser ilimitado y que hay diferentes posibles futuros, que no hay una garantía de algo, simplemente la invitación de que vivas, de que explores, de que crezcas y que confíes que esta experiencia en este plano físico es solamente un escalón de una serie de escalones, por decirlo de alguna manera, que te llevan a conocerte realmente quién eres y cuál es tu verdadera naturaleza, que es divina, ¿no? Entonces me hace bastante sentido lo que tú compartes. De hecho, hice el ejercicio de uno de tus videos sobre todo el procedimiento y es más sencillo de lo que parece, porque tú ahorita nos estás compartiendo cómo se originó, pero a la hora de ya seguirte a ti, escuchándote, que además tienes una voz que al momento de estarte siguiendo en la meditación no se puede concentrar, es muy sencilla, pero sientes ese impacto y si dices, algo cambió, algo definitivamente cambió y yo creo que lo importante aquí es no tratar de desmenuzar exactamente qué cambió, es confiar en el proceso de que en su momento se te va a revelar y tú compartes que durante los siguientes 40 días más o menos hay que estar receptivos a que vamos a estar recibiendo información, ¿no? Totalmente, Como sí, una esa guía. parte es importante para afianzarte en la nueva línea de tiempo, porque aun cuando no lo has percibido conscientemente, la línea de tiempo se ha modificado. Sí. Yo cuando empecé la guía con el doble cuántico, el espíritu, yo no veo el doble cuántico como lo ve Garnier, por ejemplo. Garnier habla de que, bueno, yo soy partícula y existo como onda. Entiendo, claro, una parte de mí tiene una expresión así, ondulatoria, potencial, pero yo siento que el doble en esencia es uno. Mi doble es el mismo doble que el tuyo. Garnier ve como que cada uno de nosotros tiene su propio doble. Y yo digo, en todo caso, en algún punto todos los dobles son tan elevados en vibración que son exactamente el mismo ser. Y, ¿no? Y a eso le llamo el Espíritu Santo o el Maestro. Mente de Dios, somos parte de la mente de Dios. Claro, y entonces eso nos está guiando, nos está orientando a la mejor opción posible. Y yo le decía al inicio de la práctica del RBM, le decía, si esto es, quiero que me entregues pruebas. No me importa asustarme, quiero ver las cosas como tú las ves para entender las distorsiones de tiempo y poder guiar a la gente. Y sí pasaban cosas loquísimas, o sea,
Y mi tiempo se distorsionaba al punto de que yo tenía dos memorias del mismo evento. Una memoria donde yo había hecho una cosa y donde había hecho otra cosa. Y yo decía, ¿cuál de las dos es real? Y al final él me decía, la que se manifiesta es la mejor opción para ti ahora. Y La tienes que que tiene aceptarlo. paz. ¿Sabes que a mí también me llegó a pasar eso? Ujú. Al punto de confundirme un poco y decir, a ver, exactamente, ¿fue un sueño? ¿Me lo imaginé? ¿O lo deseé que pasara de esta manera y realmente pasó de esta? Exacto. Como que hay un punto y luego se abre, ¿no? Pero pudiste estar consciente en ambas. Exacto. Y si, y si es que nada más quieres que sean dos, porque a veces son más, y Exacto. saber en dónde estoy en esta línea y qué es lo que sigue. Y tal vez, si no nos resistimos, vamos a seguir experimentando cada vez más ese tipo de cosas que te hacen cuestionarte lo que tú creías que era real, resulta ser que no. Es como que la gente dice, pero ¿por qué no tengo facultades psíquicas? ¿Por qué no puedo percibir las cosas como un clarividente, como un intuitivo? Porque la verdad es que no podrías tolerarlo. Apenas puedes tolerar tu vida como es, como para lanzarte a explorar en eso, ¿no? Ahora, si ya estás listo, pídelo y se te va a dar. Y vas a empezar a percibir esas cosas. Pero la verdad es que la mayoría no quiere. La gente me dice, ¿por qué no soy telépata? Porque ni siquiera quieres que vean lo que hay en tu mente. ¿Cómo pretendes moverte en la mente de otras personas? Exacto. Pero si te haces vulnerable y abres tu mente y dejas que la gente se entere de todo, cuando haces eso, con esa clase de apertura, tú también puedes entrar en la mente de otros sin problema. Y está bien, porque no los estás juzgando. Así como no te juzgas a ti mismo, así tampoco los juzgas a ellos. Exacto, porque al final de cuentas todo es información, entonces tú te sintonizas. Todos tenemos la intuición es un instrumento que tú afinas, pero número uno tienes que creer que existe ese instrumento en ti, que hay que activarlo, que hay que trabajarlo y sobre todo decidir por qué es que me quiero sintonizar con mi intuición, activarla, qué uso le voy a dar, porque desafortunadamente hay mucha gente que le da un uso equivocado desde mi punto de vista y la intuición yo la uso todos los días, para mí es mi mejor herramienta y y la intuición es la que me ayuda a mí a tratar de estar presente y conectada con lo que les sea que el espíritu me quiera guiar, ¿verdad? Y hay otras personas que quieren la intuición para cosas superficiales o saber de otras vidas, de otras personas y demás. Y hay que tener cuidado porque es responsabilidad. Y como dices tú, muchas veces no puedes ni contigo. Mm, ¿Para qué te vas a complicar la vida? Hay que prepararse y cuando, como tú compartes, haces la pregunta correcta, Dios, la vida, el universo, tu doble, tu ángel, como lo quieras llamar, siempre te va a contestar. Pero hay que también tener la madurez, digamos, de asimilar la respuesta, porque no siempre se te va a responder como tú crees que debe de ser y lo que tú quieres escuchar es lo que es. ¿Y qué haces con lo que se te brinda? Esa es una gran responsabilidad, ¿no? totalmente. Bueno, Digo que si tú lo pides es porque estás listo, ¿no? sí. Como dicen, cuando el discípulo se prepara, el maestro llega. Uh-huh. Cuando yo pedí comprender por qué se había manifestado ahí mi papá, por qué es que el REM era tan importante, por qué es que ocurrían distorsiones en las líneas de tiempo, como lo estaba la gente viendo con el efecto Mandela, por ejemplo. No sé si he oído del efecto Mandela. Sí, sí, sí. De hecho, creo que en un video también tuyo mencionabas sobre el efecto Mandela. Y la idea de que la gente está experimentando distorsiones temporales que no pueden explicar, ¿no? Uh-huh. Como esa señora en España que se despierta un día y nota que su casa es un poco diferente, se va a trabajar y encuentra que en el piso donde está, en el edificio, ya no la reconocen. Dicen, no, tú trabajas en dos pisos arriba. Ella tenía otro rol arriba. La persona que había sido su novio ya no era su novio, era solamente su amigo. Toda su vida se ve como trastocada y ella dice, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue que se modificó tanto mi vida de un día para otro? La única explicación es que sus líneas de tiempo haya colapsado una para hacerla saltar a otra, pero ella conservó la memoria de la línea antigua. Sí. Eso puede pasar, pero no toda la gente está lista para eso. Por ejemplo, yo ahorita pido un cambio. Digo, ¿cómo me gustaría sanarme del cáncer, ¿no? Si tuviera Uh-huh. cáncer. Y resulta que al día siguiente ya no tengo cáncer, pero tampoco tengo la casa que tenía. O sea, esa clase de cosas pueden pasar, ¿no? Hay Si que no tengo la tener- memoria, si no tengo la memoria del asunto, está bien, no me importa, ya me suné y todo quedó solucionado. Pero si tengo la memoria
¿por qué perdí la casa? Yo nada más quería perder el cáncer, no quería perder la casa, empiezas en conflictos. Entonces, requiere un estado de conciencia para poder hacer cambios voluntarios dentro de las líneas de tiempo. Ujú. Y la manera más fácil, suave de hacerlo sin que te afecte, como ocurre en el efecto Mandela, que es un efecto distorsionado, caótico, como entregado a las matemáticas del caos, ahí ocurre un cambio y tú no tienes control, ¿no? Pero con el REM, tú apuntas al mejor futuro posible, no nada más para ti, sino para todos. Para toda Entonces, la humanidad. cuando yo ejecuto una modificación dentro de mi línea de tiempo, no la estoy haciendo nada más para mi beneficio, sino para el beneficio de toda criatura viviente. Entonces, todos nos estamos alineando, caminando en una sola dirección. Por eso cuando vino la pandemia, yo dije, está perfecto, está rompiendo todas nuestras líneas de tiempo divergentes para ponernos a todos en el mismo plato y nos está diciendo caminen juntos. Entonces, esto es lo mejor que nos puede pasar. O sea, yo sé, con el dolor de haber perdido muchos familiares, amigos que han partido, mi amiga Magda que partió hace un mes recién, con todo eso, es lo mejor que nos pudo haber pasado. Entonces, simplemente abracemos la posibilidad de que estamos ya caminando la ruta de nuestra corrección y que como humanidad cada vez vamos a ser más y más conscientes de por qué estamos caminando este sendero. Sí. Bueno, qué interesante. Y fíjate que ya para pudiéramos continuar aquí por horas, este tipo de temas me apasiona, yo creo que a ti también. ¿Sí? Y antes de finalizar la entrevista, me gustaría, te voy a mencionar algunas palabras y tú me vas a decir qué significa para ti esa palabra. ¿Ok? Sí. Ya. Okay. ¿Qué significa para ti la palabra vida? El suspiro es la expansión constante, ¿no? Para siempre. Vida para mí es para siempre. No es la vida entre el nacimiento y la muerte. No, es eternidad, es gozo, es una expansión constante de felicidad. Muerte. Lo asocio con puerta. Así como el nacimiento es la puerta de ingreso a esta experiencia material, la muerte es la puerta de salida, ¿no? Pero no lo veo como un final, es simplemente un tránsito, es un momento de transformación. Amor. Es lo que soy. Y cuando digo soy, hablo de ti y de todos. O sea, es lo que soy de verdad. Verdad. Cuando todas las ilusiones acerca de mí se han quebrado, cuando ya no quiero usar máscaras ni armaduras para protegerme, eso es todo lo que queda. Éxito. Ser honesto conmigo mismo, creo que ese es el éxito más grande, es la expresión más alta, ¿no? El poder realmente ser quien soy. ¿Sí? Darnos el permiso de ser nosotros. Uh-huh. Ay, me encanta platicar contigo, Enrique. ¿Algo más que quisieras compartir a las personas? Pues simplemente decirles que si están interesados en saber más de REM Healing, hay varios videos que pueden encontrar en el internet, en YouTube sobre todo. Y tu canal de YouTube, Enrique Villanueva, y el otro que está enfocado a ansiedad es La ansiedad me tiene miedo, ¿verdad? Con Enrique. Sí. Y tu página web, enriquevillanueva.com. Ahí puedes encontrar este libro, Lo que pienses cosecharás, asimismo diferentes cursos online que tú tienes. Sí. Y vienen los links para tus canales de YouTube. Entonces, muchísimas gracias, me siento muy honrada del tiempo que nos regalaste a todos nosotros y espero que no sea la última vez que nos brindes tu compañía. Definitivamente van a haber otras ocasiones, lo sentí muchísimo en esta conversación, Liliana, y estoy muy encantado de compartir contigo. Pues muchas gracias, seguimos conectándonos mutuamente a través de nuestros canales de YouTube. Dejaré los links en la descripción de este episodio para que ustedes puedan visitar la página de Enrique Villanueva. Asimismo, adquirir sus libros, sus cursos y estén pendientes porque hermosas cosas vienen para todos nosotros. Hasta pronto, me despido por hoy, su amiga de siempre, Liliana Ruiz.